Buenos días, cuarto año, espero que estén bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un repaso muy rápido de las últimas dos clases para luego empezar con el tema del día de hoy, ¿sí? Así que pueden ir adelantando el video si es que los temas de las clases pasadas ya lo saben súper bien. Eh, Tengamos en cuenta, este es un pequeño resumen de este último tema que estamos viendo, formas canónica, factorizada y polinómica de una función cuadrática. Eh, Esto es lo que vimos hace dos clases, pasarlo, digamos, de forma polinómica a factorizada y canónica, lo vamos a repasar. También vimos cómo transformar la forma factorizada y la canónica en la polinómica para después poder justamente llegar a las tres formas, canónica, polinómica y factorizada. Y esto es lo que vamos a ver hoy, este sería el tema nuevo de hoy, tomar una parábola que ya esté graficada y gracias a estos conocimientos poder saber cuáles son las ecuaciones de esa parábola. Cuando me refiero a cuáles son las ecuaciones de esa parábola, son la forma canónica, la forma polinómica y la factorizada, solamente con el gráfico. Vamos a hacer dos ejemplos. Así que, bueno, comencemos entonces con este resumen. Recordemos, la forma polinómica tenía tres términos y teníamos la forma canónica, que requería calcular el vértice. Gracias al cálculo del vértice, sabemos los dos números que hay que reemplazar acá y acá. Y además teníamos la forma factorizada. En la forma factorizada, justamente que es la que está acá abajo, necesitábamos calcular las raíces. Una vez que tenemos las raíces, las reemplazamos acá y ya está. ¿Sí? Porque no se hace la operación, porque si no, deja de ser forma factorizada. Solamente se hace la regla de signos. Vamos a ver unos ejemplos. Esto lo habíamos visto, vamos a hacerlo de forma rápida, solamente explicando de qué se trataba. Si tengo la forma polinómica, fíjense, estas dos son la misma función. Quiero transformar esta función que está en forma polinómica, transformarla en forma factorizada y en forma canónica. ¿Cómo lo logramos? Bueno, hay que calcular las raíces y el vértice. Acá ya los tengo calculados. Recuerden, las raíces las calculábamos con esta fórmula y tengo estas dos, y el vértice lo calculábamos con esta formulita y después reemplazamos el resultado en la función inicial. Eso es lo que quiere decir acá. Y con ese resultado obteníamos y del vértice. Eso lo vimos ya hace un montón de tiempo, así que ya lo escribí porque eso no es lo que nos interesa hoy. Nos interesa encontrar la forma factorizada de canónica. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente ahora. ¿Cuál es la forma factorizada? Bueno, la forma factorizada requiere que escribamos y igual a el número a, el coeficiente a, el primer coeficiente que teníamos al principio, multiplicado por x menos una de las raíces por x menos otra de las raíces. Esa es la fórmula. Lo que tenemos que hacer entonces es reemplazar toda la información que tenemos. Porque tenemos el número a. Recordemos que este primer número que está por acá, ese es el número a que vamos a reemplazar acá. También sabemos que una de las raíces es el número 3, lo vamos a reemplazar acá, una de las raíces. Recuerden que la fórmula ya lleva negativo y después al lado de ese negativo se ponen las raíces. Y también tenemos que la otra raíz es el menos 1, que lo vamos a reemplazar acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Y igual a. El número a es el que tenemos acá. Es el número 1 por x menos una de las raíces, que es el número 3, por x menos otra de las raíces que es el número menos 1. Y lo único que hacemos ahora es aplicar regla de los signos en este caso, justamente en el que está acá. Si dice menos 1, lo podemos escribir de forma más sencilla como 1 positivo. O sea, menos 1 es más 1. Y ya tenemos la llamada forma factorizada. Esto que tenemos acá es la forma factorizada. Porque tenemos justamente este formato, como decíamos acá, forma factorizada tiene este formato. Tiene dos paréntesis donde se encuentran las raíces. Recordemos que si yo estoy viendo el número menos 3, quiere decir que la raíz era el número 3 positivo. Y si yo veo que acá está el número 1 positivo, quiere decir que la raíz era menos 1. Listo, eso lo vimos hace un par de semanas. También habíamos visto la forma canónica. ¿En qué consiste la forma canónica? Bueno, la forma canónica es esta fórmula, por así decirlo. Y es igual al coeficiente a multiplicado por x menos el valor de x del vértice elevado al cuadrado más el valor de y del vértice. Y al igual que en el ejercicio anterior, vamos a reemplazar cada número en su lugar. Recordando, por ejemplo, acá hay un número 1, ese es el coeficiente a. Ese es el coeficiente a que vamos a reemplazar por acá abajo. Y además vamos a reemplazar x del vértice, que ya lo hemos calculado, acá yo lo escribí directamente, no quiero perder tiempo en el cálculo. X del vértice vale 1, por lo tanto lo vamos a reemplazar acá. Y además y del vértice vale menos 4. Esto lo reemplazamos acá.
Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente, que y es igual a el coeficiente a, que es el que tenemos acá, el número 1, multiplicado por x menos el número 1 justamente que tenemos ahí, elevado al cuadrado, más y del vértice, que vale menos 4. Vale menos 4. Acá lo único que hacemos es más por menos, que es menos. Entonces, en vez de escribir más menos 4, directamente escribimos solamente menos 4, porque más por menos es menos. Y lo que nos quedó acá en este momento es justamente la forma canónica. Así se obtiene simplemente la forma canónica y factorizada de una función cuadrática cuando tenemos la forma polinómica. Cuando ya tenemos al principio la forma polinómica. Calcular raíces, calcular vértice y reemplazarlo en esta formulita. Ya tenemos las dos formas, canónica y factorizada. Eso por un lado. Eso es lo que vimos hace 2 clases. ¿Qué vimos en nuestra clase anterior? Bueno, vimos lo siguiente. Vimos que si tengo la forma factorizada de entrada, yo puedo llegar a hacer al revés de lo que hice recién, llegar a la forma polinómica. Y también lo mismo con la forma canónica. Si tengo la forma canónica, puedo llegar a la forma polinómica. La forma polinómica es, volviendo un poquito para atrás, aquella forma que tiene 3 términos. El término que tiene A, el término que tiene B y el término que tiene C. Entonces, vamos a ver cómo transformamos de la forma factorizada a la forma polinómica. Bueno, realizando multiplicaciones, propiedad distributiva y demás. Como lo tienen, volvamos para atrás, como lo tienen en el resumen. Acá tenemos, si yo tengo la forma factorizada, ¿cómo llego a la forma polinómica? Bueno, acá lo tenemos. Hay que operar, no sé si se ve muy bien ahí, pero dice operar, desarrollar, distribuir, agrupar, etc. Porque nosotros hemos visto que cuando tenemos una multiplicación, podemos realizar la multiplicación de estos dos polinomios. Hay que multiplicar aplicando la propiedad distributiva. Vamos a empezar así. Vamos a resolver esta multiplicación. Por último voy a multiplicar el 2. Se podría usar al principio, pero lo que quiero aclarar es que si uno quiere multiplicar acá, uno puede hacerlo, pero no hay que multiplicar allá también. Se multiplica en uno solo. Por eso, como trae un poco de confusión eso, lo que vamos a hacer es realizar la propiedad distributiva con esto que tenemos acá. O sea que vamos a multiplicar x por x, pero también x por menos 3, y además el 5 por la x y el 5 por menos 3. ¿Qué nos va a quedar entonces? A ver, vamos a poner y es igual a el menos 2, que lo voy a dejar igual, multiplicado por... ¿Qué me quedó acá luego de realizar la propiedad distributiva? A ver, x por x es x al cuadrado. Además, la x por el menos 3 me queda menos 3x. También sabemos que 5 multiplicado por x es 5x. Y sabemos que el 5 positivo por menos 3 es menos 15. Acá podemos realizar esta operación, porque este 3 que está acá y este 5 los podemos operar, pero voy a hacer así, voy a aplicar la propiedad distributiva del número menos 2 que está acá. Lo vamos a multiplicar menos 2 multiplicado por todos los términos que tenemos adentro, y después vamos a hacer la operación. No cambia el orden, ustedes podrían resolver esta operación y después multiplicarla por menos 2 también. Eso también es posible, por supuesto. Vamos a escribir entonces, y es igual a menos 2 por x cuadrado, menos 2x cuadrado. Además, el menos 2 por el menos 3x es más 6x. Y también el menos 2 por el 5 es menos 10x. Y también el menos 2 por menos 15 es más 30. Lo último que hacemos, como hemos mencionado recién, es operar este 6x con el menos 10x. ¿Sí? Son términos semejantes. 6 menos 10 sabemos que tiene como resultado menos 4x. Por lo tanto, esta primera parte nos va a quedar igual. También vamos a dejar igual el número 30. Y lo que tenemos ante nuestros ojos es la llamada forma polinómica, porque tenemos 3 términos. Esto que tenemos ahí es justamente la forma polinómica. Forma polinómica. Eso es lo que vimos la clase pasada, el jueves pasado. Ahora bien, también lo vimos con la forma canónica. ¿Qué es lo que hacemos cuando yo tengo la forma canónica y quiero llegar a la polinómica? Bueno, lo que hay que hacer es, si volvemos a nuestro resumen, si tengo la forma canónica y quiero llegar a la polinómica, hay que también operar, desarrollar, distribuir y demás. Pero hay que tener cuidado con esto, porque en nuestro ejercicio, el que vamos a hacer ahora, no podemos prohibido realizar esta propiedad distributiva. No se distribuye la potencia. No se puede distribuir la potencia cuando hay una suma. No se puede. Y en este caso todavía no puedo distribuir, porque viene primero la potencia. O sea, primero debo resolver la potencia. ¿Y cómo resolvemos eso? Bueno, hay 2 maneras. Una es aplicando el cuadrado del binomio, que lo vimos, es una fórmula.
pero muchos eligen por, y me parece bien, cuando yo tengo x más 2 elevado al cuadrado, eligen esto, multiplicar x más 2 por x más 2. ¿Sí? Porque elevar al cuadrado significa que lo multiplicamos dos veces seguidas por sí mismo. Entonces vamos a desarrollar este cuadrado del binomio de esta manera. Fíjense que es similar al final a lo que hicimos del otro lado. ¿Qué nos queda la propiedad distributiva? X por x, también x por 2, además 2 por x y 2 por 2. ¿Qué nos queda? Veamos. La x por la x es x al cuadrado. La x por el número 2, bueno, 2x. Además hacemos este 2 por la x, que es 2x, y hacemos el 2 por el 2, que nos queda 4. Entonces acá sumamos 2 más 2. 2x más 2x, total 4x. O sea que nos queda x al cuadrado más 4x más 4. Este es el desarrollo de esta multiplicación, de este cuadrado del binomio. También se podía usar la fórmula que vimos en el mes pasado, pero lo podemos hacer así, que muchos eligen de esta manera, y está bien. Miren, nos queda y es igual a 3 multiplicado por, ¿qué cosa? Bueno, por esta expresión, si este fue el resultado. Entonces lo vamos a poner acá, ¿sí? Y después a esa expresión, además, hay que sumarle 5, que lo vamos a hacer en breve. Esto de momento lo voy a quitar porque ya lo utilizamos. Y ahora, ¿cómo continuamos? Continuamos de esta manera, realizando la propiedad distributiva de este número 3 que está multiplicando. Vamos a distribuirlo. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar y es igual 3 por x cuadrado, 3x al cuadrado. 3 multiplicado por 4x, 12x. 3 multiplicado por 4, 12. Y además hay que sumarle 5. Bueno, en este caso vamos a sumar justamente este número 12, término independiente, con este número 5 que también es término independiente. Esta parte la vamos a dejar igual. Y 12 más 5 finalmente nos queda 17. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Cómo pasar de la forma canónica, que es esta, la forma canónica, a la forma polinómica. Ahí está, polinómica. Y esta es la forma canónica. Forma canónica. Y antes de ir al tema nuestro de hoy, quería recordarles algo. Cuando yo me encuentro con la forma factorizada, si yo veo el número más 5, recordemos que eso quiere decir que una de las raíces es el menos 5. Y además, si yo estoy viendo el número menos 3, eso quiere decir que la otra raíz es el 3 positivo. O sea que una vez que llegamos a la forma polinómica, no necesito calcular las raíces, porque ya las tengo de entrada, si es que me dan la forma polinómica al comenzar el ejercicio. Además, forma canónica. Bueno, la forma canónica también me da algo de información. Porque en la forma canónica, y acá hay que tener cuidado, si yo veo el número 2 positivo, eso quiere decir que x del vértice es menos 2. ¿Sí? Y si yo veo el 5, bueno, quiere decir que y del vértice es el número 5. Ese sí se mantiene igual, pero no x del vértice. Eso es todo lo que vimos la semana pasada y la anterior, las últimas dos clases. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo una parábola ya dibujada, ¿puedo obtener cuál es su ecuación? Bueno, spoiler. Sí. ¿Cómo lo logramos? De esta manera. ¿Qué me está diciendo este gráfico? Bueno, el gráfico me está diciendo que las raíces son el menos 1 y el 2. Entonces, como yo sé que una raíz es el menos 1 y la otra raíz es el número 2, podría haberlo puesto al revés, es lo mismo, quiere decir que ya tengo información para acercarme a la forma factorizada. Volvamos a la forma factorizada. La forma factorizada es esta. Tiene el coeficiente a y tiene las dos raíces. Entonces, a ver, vamos a escribir lo siguiente en nuestro ejercicio, que es el que tenemos acá. Si sabemos que la forma factorizada es la siguiente, es esta que sabíamos, y igual al coeficiente a multiplicado por x menos una de las raíces por x menos la otra raíz. Eso quiere decir que ya sabemos qué números van acá. Miren, una de las raíces es el número menos 1, mientras que la otra raíz es el número 2. Vamos a reemplazarlo. ¿Qué nos va a quedar? Y es igual al número a todavía desconocido multiplicado por x menos el menos 1, pero sabemos que menos 1 lo podemos escribir directamente como más 1, multiplicado por x menos
el menos de la fórmula, y después viene el número 2, que lo reemplazamos acá. Casi tenemos la forma factorizada. ¿Por qué digo casi? Porque me falta el número a, el coeficiente principal. ¿Cuál es el coeficiente principal? Lo podemos calcular gracias a este dato. Porque lo que nos está diciendo este punto, un punto cualquiera de la curva, no necesariamente tiene que ser la ordenada al origen, el punto me está dando una coordenada de x y una coordenada de y. Porque como sabemos, este punto tiene dos coordenadas. Cae en el 0 de la x, acá está el 0 de la x, por lo tanto el punto es 0 de la x y cae en el 3 de la y. O sea, x vale 0 e y vale 3. ¿Qué me está diciendo esto? Y cuando la x la reemplazo por 0, la y vale 3. Y esa es la información que vamos a utilizar para poder encontrar el valor de a. Porque recordemos, casi tenemos el resultado final. Yo esto lo voy a recuadrar porque lo vamos a usar en breve. Casi que tenemos la solución final. Pero me falta el valor de a, que lo vamos a encontrar así, de la siguiente manera. Si la x la reemplazamos por 0, entonces la y vale 3. Voy a reemplazar así. Entonces la y vale 3. Vamos a reemplazar esa información y eso nos va a permitir encontrar el valor de a. Miren, en vez de y ponemos el número 3. Ponemos ahí 3. Esto es igual a desconocido multiplicado por, en vez de la x ponemos el 0 más 1 por, y acá ponemos 0 menos 2. Y queda una ecuación que nosotros ya sabemos resolver, ¿no? Porque 0 más 1 es 1, queda entonces a por 1 por 0 menos 2, que es menos 2, o sea que nos queda de momento así. Sigamos trabajando, 1 por menos 2 es menos 2, y me queda a multiplicado por menos 2. ¿Sí? ¿Y cómo continuamos? Bueno, si yo quiero saber el valor de a, lo que voy a hacer con este número menos 2 que está multiplicando es, lo voy a pasar dividiendo. Nos va a quedar 3 dividido menos 2. Y lo voy a dejar así. Podría hacer la división, pero me va a quedar un número decimal, que solemos tratar de evitar los números decimales. Lo dejamos como fracción, lo dejamos como 3 medios, pero lo que sí voy a hacer es la regla de signos. El 3 es positivo y el 2 es negativo, por lo tanto queda menos 3 medios. Ese es el valor de a. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir? Que esta era casi nuestra solución. Solamente que nos faltaba el valor de la a. Pero ahora ya tenemos el valor de a. Por lo tanto, en lugar de esta a, lo que vamos a hacer es colocar el número menos 3 medios. Lo vamos a escribir acá. Menos 3 medios multiplicado por, bueno, lo que teníamos anteriormente. Y acá tenemos la forma factorizada de esta función cuadrática que teníamos acá arriba. Luego, con la forma factorizada, se puede obtener la forma polinómica, como ya lo hicimos anteriormente, realizando la propiedad distributiva. Ese es el tema de hoy, digamos, y vamos a hacer otro ejemplo más. Porque capaz que no tengo las raíces. Miren este ejemplo, no tengo las raíces, pero puedo de todos modos encontrar la ecuación de nuestra parábola de la siguiente forma. A ver, ¿qué datos me dan acá? Acá me están dando este punto es un punto especial, ¿no? Este es el vértice. Ese punto es el vértice. Por lo tanto, me están diciendo cuál es el valor de x del vértice y cuál es el valor de y del vértice. Están diciendo que x del vértice vale 2, x del vértice vale 2, y también me están diciendo que y del vértice vale 5. Esto es información súper importante, porque volvamos un poquito para atrás. En las formas de escribir una función cuadrática, sabemos que la forma canónica contiene la x del vértice y la y del vértice. Eso quiere decir que vamos a poder reemplazar la información de nuestro ejercicio acá, en esta forma canónica. Vamos a hacer entonces, vamos a escribir, vamos a buscar la forma canónica, que la encontramos de esta manera. La forma canónica es una fórmula que hay que saberla o tenerla anotadita por si nos olvidamos. Esta es la forma canónica. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la información que tenemos. O sea que vamos a decir lo siguiente. X del vértice lo vamos a reemplazar por el número 2. Y además, Y del vértice lo vamos a reemplazar por el número 5. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar lo siguiente. Y es igual al número a, número desconocido de momento, multiplicado por x menos el número 2 elevado al cuadrado más y del vértice, que es el número 5. Nuevamente, casi tenemos
la ecuación de la parábola. Me faltaría saber el número a, cuál es. Y con eso ya tendría completa la forma canónica, que después se puede transformar en forma factorizada, polinómica y demás. Pero de momento no sé el valor de a, y hay que averiguarlo. Lo vamos a poder hacer gracias a que tenemos un punto extra. Recuerden que podría haber sido un punto de acá también, un punto cualquiera. Yo en este caso elegí por usar la ordenada del origen, porque la ordenada del origen lo que me está diciendo es que sus coordenadas son el 0 de la x, 0 de la x y menos 1 de la y. Este punto tiene esas coordenadas, 0 de x, menos 1 de y. Y lo que vamos a hacer justamente es reemplazar esta información acá. Porque lo que quiere decir es que cuando la x vale 0, la y vale menos 1. Entonces vamos a decirlo. Cuando la x vale 0, entonces la y vale menos 1. Reemplacemos la información. Vamos a escribirlo acá. En vez de la y ponemos el número menos 1. Es igual al número a que todavía es desconocido. Queremos averiguarlo, pero todavía es desconocido. En vez de la x vamos a poner el número 0 y hay que restarle 2 y elevarlo al cuadrado y luego sumarle 5. Y nos quedó una ecuación en donde vamos a despejar el número a. Cuando sepamos cuánto vale a, lo vamos a reemplazar acá de vuelta. Vamos a volver a esa parte. Pero por ahora vamos a despejar el valor de a. ¿Y cómo hacemos? Bueno, cuidado con estos dos términos. Acá tenemos dos términos. Por lo tanto, lo que podría hacer con el número 5 positivo es pasarlo restando menos 1 menos 5. Mientras tanto, acá tenemos a multiplicado por 0 menos 2. Bueno, 0 menos 2 es menos 2, pero que hay que elevar al cuadrado. 1 menos 5 sabemos que es menos 6. Y acá tenemos 2 al cuadrado, que me da como resultado 4 positivo. Y ese número 4 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto nos va a quedar 6 negativo dividido el número 4. Y este es el valor de a. A lo sumo lo podría simplificar acá. ¿Qué les parece? 6 cuartos. No lo voy a dividir, pero lo voy a simplificar. Y al dividirlo por 2 nos va a quedar 6 dividido en 2 es 3. Y 4 dividido en 2 es 2. Lo puedo escribir de forma simplificada. Y me quedó menos 3 medios. Casualmente como el ejercicio anterior. Es una gran casualidad. Obviamente el valor de a depende de cada ejercicio. No es que va a valer siempre 3 medios en absoluto. Gracias a ese valor de a que hemos calculado, vamos a poder conocer finalmente cuál es la verdadera forma canónica de nuestro ejercicio. Porque de momento teníamos esta situación. No sabíamos el valor de a, pero ahora sabemos que a vale menos 3 medios. Por lo tanto, en este lugar vamos a escribir menos 3 medios justamente. Este número lo vamos a escribir acá. Y en este momento ya tenemos la forma canónica que luego se puede transformar en forma polinómica, etcétera, según lo que teníamos, lo que habíamos visto en las otras clases. Con eso termina lo de hoy, que era un resumen de lo que vimos en las últimas dos clases, agregándole el tema nuevo que es, yo tengo una función cuadrática y ¿cómo hago para saber sus ecuaciones? Bueno, esta es la forma de hacerlo. Espero que les sirva para poder hacer las actividades. Si no, recuerden, me van a poder consultar y yo los voy a ir ayudando en la medida de lo posible. Suerte, nos vemos después.